Empezamos con el siguiente apartado de Access, en el cual antes de empezar con las consultas, que será lo siguiente, vamos con el último apartado de nuestro diseño, de nuestra base de datos, que es avanzar un poquito más en las propiedades que podemos realizar en los campos. Por ejemplo, uno de las propiedades que tenemos en la mayoría de los campos, dependiendo, ya sabéis que se modifican dependiendo del tipo de datos que seleccionemos, es el formato. El formato, como pone ahí, permite utilizar un patrón o modelo específico para mostrar la información introducida en la base de datos. Es decir, en la propiedad formato vamos a especificar nosotros cómo queremos que se muestre esa información, ¿vale? Cómo queremos que cuando se muestre ese dato de ese campo, cómo queremos que se vea. Otra cosa es cómo se guardan, ¿vale? Esto, como pone ahí, no modifica los datos. El dato realmente se va a guardar con todos los decimales, con todo el texto, si lo hemos metido en mayúsculas o minúsculas, con toda la fecha, o sea, se guarda tal y como el tipo de datos lo especifica, pero otras cosas es como nosotros lo queremos mostrar, ¿vale? Que eso lo hacemos con el formato. Por ejemplo, ahí en la base de datos de librería de los apuntes tenemos que el campo precio tiene como tipo de datos moneda y como formato euro. Como por ahí es la configuración predeterminada, que cuando nosotros ponemos la moneda en la tabla libros, que no me acordaba en qué tabla estaba. Vale, pues en la tabla libros la abrimos en modo diseño y comprobamos que precio está en moneda y el formato es euro. Si pinchamos en formato, veis que tenemos, por lo menos en este tipo de datos, tenemos formatos diferentes. Por ejemplo, tenemos el número en general, de moneda, uno fijo, estándar, porcentaje, si queremos poner un porcentaje, modo científico. El euro es el que viene por defecto en la configuración regional de Windows, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, viene con dos decimales. Si nosotros quisiéramos modificar ese formato, por aquí por defecto pone lugares decimales que sea automático. Si yo lo modificara, puedo decir que sean 0, 1, 2, pero como os digo, esto es para mostrarlo. Otra cosa es que siempre se va a guardar como ese tipo de dato me lo puede dejar, ¿vale? Si no, pues en este caso redondea. Imaginaros que os digo que solamente podemos poner un solo decimal, ¿vale? Si cierro, guardo y vamos a ver los libros que yo tengo, que ninguno he puesto decimales, pero veis que solamente se muestra. Si yo, por ejemplo, aquí modifico y pongo 53, por ejemplo, con 53, le doy al intro, veis que el 3 no está, el decimal, ¿vale? Pero no significa que no se esté guardando, sino que no se está mostrando. De hecho, si yo aquí, por ejemplo, para que veáis en este, pongo 18, redondea, ¿vale? Siempre que tengamos más, pues redondea, pero porque se está mostrando con un decimal. Si yo ahora mismo vuelvo de nuevo a libros y modifico en precio los lugares decimales y le digo que ahora quiero que se muestren dos, cierro, digo que se guarde y ahora al abrir libros veis que ahora se muestran todos con dos decimales y se muestran los números que yo he metido desde un principio, ¿vale? Para que tengáis la diferencia de lo que es, que os quede muy claro lo que es el formato. Vale, bueno, pues hay otra serie de formatos que podemos hacer nosotros, ya no solamente los que vienen específicamente en algunos tipos de datos. Por ejemplo, para que veáis otro, en ventas, que tenemos, creo recordar la fecha de la venta, en fecha y hora, en formato, pues podemos especificar si quiero fecha larga, si quiero fecha mediana, fecha corta, ¿vale? Como digo, en diferentes tipos de datos sí que nos va a aparecer el formato, ¿vale? En este, por ejemplo, el número, pues nos aparece lo que hemos visto antes de moneda. Pero, aún así, como os digo, se pueden hacer formatos personalizados. Por ejemplo, nos pone ahí en el segundo punto, nos podría interesar que los valores numéricos negativos aparezcan en un determinado color y los positivos en otro, por ejemplo. Bueno, pues para poder hacer este tipo, o las fechas, no me gusta cómo me han parecido los formatos que vienen ahí de fechas y yo quiero hacer uno mío propio. Pues para hacer todo esto,
Hay una serie de símbolos y reglas que vamos a ver ahora para poder poner nosotros el formato que nosotros queremos. Mirad, los simbolitos que se utilizan para cualquier tipo de datos son los espacios en blanco, que son espacios que, vamos, que se escriben los espacios literales. Si yo pongo espacios en blancos en el formato, me van a escribir esos espacios en blanco cuando se muestre el dato. Todo lo que muestre entre comillas dobles, también se va a escribir de manera literal a la hora de mostrar el campo. Si ponemos una admiración, lo que va a hacer es alinear a la izquierda en vez de alinear a la derecha, como lo hace por defecto. Con un asterisco rellena el espacio disponible con el siguiente carácter. La barra invertida lo que hace es como se estuvo comentando en Linux, uno de los caracteres especiales, se le llama un carácter de escape, es decir, que el siguiente carácter que ponga justamente después de la barra invertida se va a escribir sí o sí. Luego tenemos entre corchetes. Si ponemos entre corchetes nos va a escribir el dato en el color que pongamos entre corchetes. Los únicos colores, no sé si en las últimas versiones habrán añadido más, ¿vale? Pero los colores que se pueden escribir dentro de estos corchetes son negro, azul, verde, aguamarina, rojo, magenta, amarillo y blanco, ¿vale? Bueno, esto sirve para cualquier tipo de datos. Ahora vamos a especificar en algunos tipos de datos. Por ejemplo, si lo que queremos es modificar, crear un formato personalizado de fecha y hora. En este caso, tenemos los dos puntos que me van a separar la hora, la barra normal, que es la que separa los datos de una fecha, y si ponemos una C, pues nos indica que el formato que vamos a poner es el formato predefinido para fecha general. Ahora lo que más nos interesa es esto de aquí. Mirad, si ponemos una D, indicará que vamos a poner el día del mes con un dígito o dos dígitos, depende si sea necesario, es decir, va a aparecer un número del 1 al 31. Si pongo dos Ds, el día del mes de esa fecha me va a aparecer con dos dígitos numéricos, y si es un solo dígito me va a poner un 0 delante. Si ponemos 3D, nos aparecerán las tres primeras letras del día de la semana, y si pongo 4Ds me pone directamente el nombre del día de la semana, ¿vale? Bueno, 5 igual que el formato de fecha corta y 6 igual que fecha larga, pero lo que me interesa más que nada estos de aquí. Lo mismo, el día de la semana se dice con una S o con dos S si es la semana del año. Para el mes, si yo quiero saber el mes con solo un dígito es con una M, con dos dígitos dos M's, con tres letras, perdón, nos aparecerán las tres primeras letras del mes y con 4 el nombre completo. ¿Vale? Eso es lo que más me interesa. Y en el año, lo mismo, con dos AES nos pone los dos últimos dígitos del año y si ponemos las 4 nos aparece el año completo. ¿Vale? Con la hora lo mismo, H solamente nos aparece con un dígito, HH con dos dígitos, N con los minutos y S para los segundos, ¿vale? No se pone la M para minutos para que no se confunda con la M del mes del año. Bueno, y AM, PM si queremos que aparezcan esas letras. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo que veis aquí, donde hemos puesto DD, comillas dobles, coma, comillas dobles y demás, lo que le estamos diciendo es, DD queremos que nos aparezca el texto, el día de la semana con 3 dígitos, aquí aparece. Entre comillas dobles lo que quiero que escriba de manera literal, la coma y el espacio en blanco. La D es que quiero que me aparezca el día con un solo dígito, si solamente tiene uno, dos y tiene dos, aquí viene. Luego un espacio en blanco, que ya sabéis que se escriben de manera literal, 3 M's para indicar que el día de la semana, el mes, quiero que me aparezca con 3 dígitos. Entre comillas dobles quiero que me ponga la coma y el espacio en blanco y por último el año con 4 dígitos.